¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros y justamente para hablarnos sobre el cierre de diversas estaciones del metro durante la visita del Papa en la Ciudad de México, tenemos en la línea telefónica al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño Andrés. Muy buenos días, director, ¿cómo está? Paulina, muchas gracias, a la orden. Gracias por tomarnos la llamada. Bueno, pues cuéntenos cuántas van a ser estas estaciones, cuáles y a partir de cuándo serán los cierres por el recorrido del Papa. Bueno, van a ser varias estaciones en todo el recorrido del Papa. Empezaremos el día viernes, el día de mañana, a las 16 horas, 4 de la tarde. Empezaremos con 2 estaciones, Boulevard Puerto Aéreo a las 4 de la tarde y Angares también a esa misma hora. Ambos estarán cerradas desde las 4 de la tarde y se abrirán una vez que pase el Papa a las 21 horas. Y así sucesivamente. Estaremos también el día 13 de febrero, el día sábado, cerrando desde el inicio de labores Allende, Zócalo, La Villa, y se van a abrir a las 20 horas, cuando ya tengamos también libre el acceso, ya cuando haya pasado el Papa. Vamos a estar informando a la población a través de volantes, van a estar en las líneas afectadas y también en las personas afectadas, mantas y póster para que la población esté enterada cabalmente. ¿Hay alguna forma de vía alterna al metro, por ejemplo, no sé, algún sistema de apoyo alterno que ayude a este cierre de estaciones? Sí, bueno, lo que hemos procurado es que las estaciones que sean afectadas tengan cercana otras estaciones que van a estar abiertas para que las personas puedan tomar sus precauciones. Aquí lo importante es que se informen de los recorridos del Papa en una primera instancia, que luego se informen de las estaciones que estarán cerradas y cómo van a estar cerradas alternativamente algunas, para que los usuarios tracen su itinerario y también tomen sus precauciones en su tiempo. Estas pancartas que me comenta y toda esta campaña de información para los ciudadanos, ¿dónde se está poniendo específicamente? ¿Cómo se les está comunicando a la ciudadanía? Sí, se está colocando en todas las estaciones que van a estar cerradas en algún momento, se colocan las mantas y se colocan los pósters. También en este momento ya está personal del Sistema de Transporte Colectivo entregando volantes, particularmente en las estaciones que se van a afectar, para que las personas puedan tomar sus precauciones. Muy bien. Sin embargo, director, bueno, pues no nada más el Papa va a estar viernes, sábado en la Ciudad de México. Sabemos que va a estar pernoctando en la Anunciatura y bueno, tendrá que hacer varios recorridos. ¿Se pretende que haya otros cierres en estos recorridos que seguirá haciendo el Papa por la Ciudad de México? Sí, van a estar, mientras va a estar el Papa va recorriendo, van a estar cerradas las estaciones, tanto del Metrobús como también del metro. Entonces, sí es muy importante que en primera instancia la población revise, están saliendo publicadas en la prensa nacional, por los medios, usted nos hace un favor también de comunicarlo, pues a averiguar la información para ver cuál es el recorrido del Papa y también cuáles estaciones estarán cerradas y en qué horario, para que las personas puedan tomar sus precauciones. ¿Cuáles son otras vías para que la gente se pueda informar, además de pancartas y de todos estos panfletos que estarán repartiendo, director? Bueno, nosotros tenemos Facebook, es un Facebook que es Metro CDMX, Ciudad de México. También a través de Twitter, @Metro Ciudad de México, está todo el recorrido y también las personas estarán cerradas para que todos puedan estar enterados. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente? ¿Estos comentarios lo han tomado bien? ¿Están colaborando? Sí, estoy colaborando porque es un evento muy importante. El Papa es no solamente un líder espiritual en el mundo, sino que es un jefe de Estado que además pues causa gran expectación venir a la Ciudad de México y es muy importante que estos eventos se lleven a cabo. Yo también invitaría a la población a que no solamente pues lo sigan los medios de comunicación, sino que disfruten esta visita porque es una visita histórica. Pues muchas gracias, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño Andrés. Y bueno, estaremos pendientes, por supuesto. También usted podrá acceder a las redes sociales, @MetroCDMX, por cualquier otra información. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. A la orden. Y bueno, ahora nos vamos del otro lado del estudio con mi compañera Julieta Slava, que nos tiene el reporte vial.